¿Qué pasará en nuestro cerebro cuando estamos ebrios? ¿Qué pasará cuando estamos fumados? ¿Qué pasará cuando estamos bajo un tratamiento de aceite medicinal? No quiero decir cuando estamos aceitados, porque se puede malinterpretar, pero justamente estoy con una eminencia en la neurología que nos va a explicar estos detalles. Momento de presentar nuestro invitado de hoy. Nos vamos hasta el barrio de Belgrano. Belgrano justamente hoy, como no podría ser de otra manera. La producción está en todos los detalles. Él es uno de los médicos pioneros en interesarse por las inquietudes de sus pacientes referidas a las terapias con cannabis. Esto le despertó ahí, fue una mente abierta que permitió involucrarse en el cannabis medicinal, estudió y hoy es uno de los más consultados en todo el país. Recorre los medios importantes, masivos, divulgando la planta. Es neurólogo, endocannabinólogo, director médico del INVA, Instituto Neurológico Buenos Aires, el doctor Alejandro Anderson. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Cultura Cannabis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Gracias por invitarme al programa. Un placer, doc. Bueno, mirá, por un lado, vos sabés que el alcohol es básicamente un depresor de la actividad de las neuronas, por lo menos en agudo, porque en crónico, con el consumo crónico va generando daño. Va generando daño en la capacidad que tienen de unirse, de las prolongaciones de las neuronas. Pero en agudo, básicamente lo que hace es, al ser depresor, complicarte mucho en los tiempos de reacción, ¿sí? Estás más lento. Y por otro lado, también te complica la coordinación, que los movimientos sean adecuados. Por eso es que es muy complicado para conducir vehículos, porque si querés apretar el freno, vas a tardar más en apretarlo. Y si querés esquivar los conitos, te vas a llevar los conitos por delante. Eso como para hacer gráfico. Por supuesto que además depende el nivel de alcohol que tengas en sangre, porque en un principio hay cierta como liberación, y entonces hay una pequeña excitación de la personalidad o falta de control, pero después en dosis más grandes hay depresión en todo sentido y muchos pacientes terminan en coma. Realmente el alcohol es un tema complicado cuando no se consume de la manera adecuada, que puede ser, bueno, que te guste probar un buen vino, que eso no tiene ningún tipo de problema. Respecto del tema del cannabis medicinal, bueno, en general las dosis que se utilizan nunca son psicoactivas, así que el cannabis medicinal básicamente que está diseñado de diferentes maneras, porque ustedes saben que el cannabis medicinal puede ser un frasquito de aceite, pero puede ser otra forma farmacéutica, puede ser una cápsula, puede ser, por supuesto, el material botánico que lo metés adentro de un vaporizador herbal y lo vaporizás, etcétera, ¿no? Porque también hay sprays, en fin. Bueno. Pero además también la fórmula química puede ser diferente. No es lo mismo que vos tengas un híbrido a predominio sativa, un híbrido a predominio índica, uno es más estimulante, el otro es más sedante, uno favorece más el alerta, el otro más la relajación, pero además también hay quimiotipos, algunos tienen más CBD, otros tienen más THC, pero hay otros cannabinoides dando vueltas. El tema en concreto es que uno puede tener cannabis medicinal útiles para la epilepsia, útiles para el dolor, útiles para el autismo, eficientes para la espasticidad, y en realidad ninguno tiene por qué tener ningún efecto psicoactivo, y eso es básicamente a lo que yo me dedico como endocannabinólogo. En cuanto al cannabis fumado, la verdad que la gente puede estar muy lúcida y muy conectada, pero bueno, todo depende también el tipo de cepa, el tipo de genética, también todo depende del volumen, ¿no es cierto? De cuánto se fume. Lo que yo siempre aconsejo, a lo mejor por mi historia, porque, bueno, yo la verdad que siempre, además de neurólogo, he hecho mucho deporte, entonces el tema es que el fumar, pero ojo, el fumar tabaco, el fumar marihuana, o le pueden poner lechuga adentro, que es lo mismo, la brasa que tiene 900 grados genera muchos tóxicos que con los años te compromete la membrana pulmonar. En cambio, si vos el mismo producto, el mismo cannabis, lo pones en una cámara
de cerámica, de acero inoxidable, de circonio, y no lo calentás a más de 200 grados, no hay combustión y no hay daño pulmonar. Es más, esos aparatitos, ¿no?, los vaporizadores herbales, tienen en muchos casos la autorización de entes regulatorios como equipo médico. O sea, uno como médico lo puede indicar. Si yo tengo un paciente con una neuralgia del trigémino, como me pasó el otro día con un amigo, que estaba con le agarró un dolor tremendo en la cara por su neuralgia del trigémino, que ya era un diagnóstico conocido, pero cada tanto le vuelve. Bueno, lo hice vaporizar una cepa alta en THC, y a los 5 minutos se le ha ido el dolor. O sea, la llegada que tiene el vaporizador es fantástica. En cambio, cuando vos usas el aceite, tenés una llegada que tarda 1 o 2 horas. Eso es para el manejo crónico, es decir, vos de base, ponele, si tenés una neuralgia del trigémino, podés tomar un cannabis útil para el dolor, como aceite, pero cuando tenés el pico, si querés controlar el pico, necesitas algo con una rápida biodisponibilidad, y ahí el vaporizador es fantástico. Es cierto que si fumás también tiene llegada, obvio, pero bueno, si uno puede, es mejor el vaporizador. Lamentablemente es costoso y claro, uno se tiene que adecuar a la condición, al poder adquisitivo, a la condición social del paciente, y si un paciente tiene un problema oncológico y tiene un dolor y no tiene posibilidad de tener un vaporizador y nos cuenta que fuma un porro para el dolor, y bueno, fuma un porro para el dolor y es lógico porque tiene que controlar su dolor, ¿no? Uno también tiene que adaptarse a la situación de cada paciente. En cuanto a los extremos, Doc, estar ebrio, nosotros nos reímos, pero creo que lo más peligroso es manejar ebrio. En cuanto al cannabis, manejar un vehículo, cualquiera sea. En cuanto al cannabis, ¿tenemos ahí algún riesgo que corramos mayor que otro, haciendo cosas cotidianas? Y la verdad que depende de la dosis, pero claramente si vos tomás contacto con una dosis alta de THC, los tiempos de coordinación, los controles motores que uno tiene, tampoco son los adecuados. Con la dosis alta de CBD también te puede dar somnolencia. Bueno, con la combinación de ambos también. Yo, por ejemplo, uso algunas fórmulas que, mira, tienen un poco de THC, un poco de CBD y un poco de un tercer cannabinoide que se llama CBN, cannabinol. Es una fórmula fantástica para controlar el insomnio y para evitar los psicofármacos. Así que bueno, claro, si vos te tenés que poner en guardia, ustedes saben que el cannabis que tenemos en nuestro cuerpo, los endocannabinoides, básicamente la función que tienen, ¿cuál es? Relajarse, descansar, protegerte del estrés. Cuando vos te pones en guardia porque viene una amenaza de afuera, la fabricación de nuestros cannabinoides internos, por ejemplo de la anandamida, cae, baja, claramente, porque cuando te tenés que poner en guardia, no actúa el sistema endocannabinoide, actúan los sistemas de alarma del organismo. Así que claro, si vos tenés una dosis alta, externa, de cannabis, obviamente que no te va a favorecer en el momento que tenés que concentrarte. Por ejemplo, bueno, a ver, el año pasado yo hice un foro en la Expo Cannabis donde hablamos de los efectos medicinales del cannabis en el deporte. Fue fantástico porque habló una luchadora de artes marciales mixtos, un jugador de fútbol, habló un jugador de rugby discapacitado que jugaba rugby, y yo hablé como corredor. Y bueno, ¿cuál era el punto? El cannabis, ahí el rol que tiene, es como recuperador deportivo, como recuperador de la parte muscular. Y como, por ejemplo, lo que comentaba Ivana Martinengui, la luchadora de artes marciales mixtos, que obviamente para los dolores también le resultaba fantástico. Además, su asociación, la MMA, permite utilizar fórmulas completas que incluyan THC. Y ella lo usaba para el dolor, pero no lo usaba antes del combate, lo usaba después. Claro. Me dejó pensando en el deporte. Eso, las leyes que rigen en otros países, corre por cuenta de cada país, digamos, pero había una corredora que estaba bastante complicada legalmente por su relación con el cannabis. Esas reglamentaciones, mira, vienen cambiando de manera bastante interesante. A ver,
en algún determinado momento, todo lo que tiene que ver con el control del doping, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el control del doping, no te permitía consumir ningún tipo de cannabis, absolutamente ninguno. Pero bueno, a ver, eso es la Agencia Mundial de Dopaje, que a partir del 2004 se hizo cargo de todo lo que tenía que ver con el doping, y te detectaban incluso CBD y estabas afuera. Sí. Pero esto cambió. Esto cambió, y en un determinado momento, cuando se demuestra que el cannabidiol otorga una recuperación muscular más rápida, y que además no tiene un efecto estimulante como para mejorar el rendimiento deportivo, bueno, no lo consideran más doping, queda afuera, y entonces a partir de ese instante se puede consumir CBD para cualquier deporte. Pero, claro, el tema es el THC. Ahora, recién ahora, de a poco, por ejemplo, yo te conté recién, en las artes marciales mixtas, la MMA, sí, para la UFC, ya te permite el THC, pero también esto está ocurriendo en otro tipo de instituciones. Quiero decir, lo que tiene que ver con la NBA, sí, ya la está NBA permitiendo. Ahora también va a entrar el fútbol americano, y bueno, de a poco, digamos, seguramente se va a ir incorporando fórmulas más completas, y que permitan el consumo y no penalicen a los deportistas, al menos consumiendo este tipo de productos. Obviamente que el deporte tiene que ser una actividad muy sana, y uno lo que tiene que favorecer es que la gente normal pueda participar, porque hay estimulantes reales que no se deben permitir. Pero el caso del cannabis es completamente diferente. En el deporte, yo les cuento que el cannabis, el CBD, te reduce el estrés, es un adaptógeno, mejora el sueño, te mejora la relajación muscular. El CBD es antiinflamatorio, el THC te disminuye el dolor, así que son productos muy, muy beneficiosos para como complemento, como suplemento para el deporte, así como podés tomar creatina. Claro. Puedes tomar creatina para el deporte y no se considera doping la creatina. Hay muchos ejemplos. ¿Cuándo piensa que va a llegar a la AFA el permiso? Y no lo sé, nadie puede saber. ¿Será que eso depende de muchos factores? ¿Será que los relajará un poco más a los jugadores y habrá menos violencia en el fútbol? Mira, bueno, no sé si va por ese lado, pero qué sé yo, el tema de bajar la violencia viene por actuar en muchos sentidos, pero hay un montón de elementos para conversar sobre eso. Sí. Pero todo lo que tiene que ver con los cambios de las reglamentaciones, por ejemplo, que ahora en Argentina no se considere, no se penalice el CBD, en realidad no es por Argentina, sino que es por las reglamentaciones internacionales. Y me parece que va a ser por las reglamentaciones internacionales que en todo caso podrá cambiar la reglamentación local. No veo que cambie por una decisión argentina. Me parece que tiene que ver con las asociaciones internacionales de los diferentes deportes y, por supuesto, bueno, será el tema del fútbol, ¿no? En cuanto al avance científico, ¿podemos utilizar esos estudios internacionales sobre cannabis para implementarlos en Argentina hoy por hoy? Lo que tiene que ver con el conocimiento vos lo tenés estudiando, además se forman grupos, se forman asociaciones que dan cursos, que comparten, que se entrenan, en fin. Yo estoy, por ejemplo, en Educanar, pero y también, por supuesto, estoy muy integrado a todo el grupo de la Expo Cannabis, y bueno, y además estoy en cursos que doy en muchas universidades, y el material bibliográfico, cuando vos te metes en el PubMed, te vas a encontrar, vos pones cannabis medicinal, ¿sí? Y el PubMed te muestra 25.000 trabajos científicos publicados o más. Bueno, vos tenés ahí un montón de material para estudiar y material para avalar todo lo que decís y material para armar los cursos, etc. También tenés el ejemplo de los diferentes países, lo que han ido haciendo con sus reglamentaciones. Vos pensás que en el 2001 Canadá crea el término cannabis medicinal, pero bueno, después tenés
el país que fue, digamos, un poco la cuna, el responsable del renacimiento contemporáneo del cannabis, que es Israel. Tienen reglamentaciones muy, muy interesantes, hay un montón para aprender y para estudiar por parte de ellos. Bueno, reglamentaciones de los 200 países del planeta, tenés más o menos 50 que están con reglamentaciones más avanzadas o menos avanzadas, pero sobre cannabis medicinal. Así que la cuarta parte de los países del planeta están ya en esta postura de tener productos, tener cannabis medicinal, que al fin y al cabo son remedios que derivan de la planta de la marihuana, como para aportar e integrarse al resto del arsenal médico que tenemos para tratar las dolencias y enfermedades de los pacientes. El objetivo, Doc, es el objetivo ideal, digamos, con cannabis medicinal, puede ser tener una cepa para cada dolencia, para tratar diferentes síntomas ahí, dar en el punto con genéticas que se desarrollen para eso. Y a lo mejor en algún caso particular sí, es posible. Es como que tenés muchos caminos para el cannabis. Porque, mira, por un lado hay que conocer que la planta originalmente son, o por lo menos casi originalmente era una, ¿no? Pero casi originalmente son 3 plantas, la cannabis sativa, indica y ruderalis. De la combinación de esas 3, al día de hoy tenés 700 plantas bien distintas, pero en realidad tenés más de 15.000. Y todas tienen 500 y pico de sustancias químicas distintas, entre las cuales tenés distintos cannabinoides, como 140. Hablamos siempre del THC, del CBD, y después recién te hablé del CBN, pero hay 140. Y después tenés también muchísimos terpenos y flavonoides y otras sustancias. Entonces, cada genética tiene una combinación variable. Nosotros decimos a predominio sativa o a predominio índica, o decimos quimiotipo 1, quimiotipo 2, quimiotipo 3, quimiotipo 4, pero en realidad hay muchas, son maneras de clasificarlas. Crear una cepa específica, por ejemplo, para el Parkinson, bueno, ese es un camino de investigación. Te podés encontrar con la empresa Tikkun Olam de Israel, que está desarrollando cepas apuntando al tema Parkinson. También tienen muchos otros trabajos de investigación. Ellos tratan de buscar justamente de utilizar la planta entera, ¿sí? Y de crear cepas o genéticas para determinadas patologías. Otra línea distinta la tenés, por ejemplo, en Estados Unidos, al menos la FDA, que autorizó un producto, el Epidiolex, que es molécula aislada CBD para epilepsia, que en Argentina copiaron la misma fórmula, el Cambis de Elea, el Combupidiol de Aleph, el Leaf de Santa Fe y el Cannaba de Jujuy. Al menos tenemos esos 4 hasta ahora. 2 a nivel nacional, 2 a nivel provincial solamente. Pero bueno, el juego se tiene que abrir también para que las farmacias puedan ser preparados. Y después, yo te hablé de los endocannabinoides, tenemos la anandamida, 2-acilglicerol, y tenemos 8 más o 10 más. Quizás en algún futuro usemos ese tipo de sustancias endógenas, porque al fin y al cabo los pacientes, por ejemplo, cuando son diabéticos muchas veces se inyectan insulina humana, ¿verdad? Bueno, a lo mejor se desarrolla algún tipo de endocannabinoide humano y se usa para tratar. Y después se están modificando la genética de las plantas. Capaz que tenés una planta, que fabrica solamente cannabigerol y vos usás eso. Pero también podés tener una planta rica en tetrahidrocannabivarina, que es un cannabinoide que podría ser muy útil para la diabetes, por ejemplo, o para bajar de peso. ¿THCA hay en otra planta conocida? En realidad, las plantas tienen los cannabinoides de manera ácida. O sea, por ejemplo, THC ácido. Cuando vos lo sometés a temperatura, lo decarboxilás y tenés el THC. Las formas ácidas se les ha empezado a dar importancia hace un tiempo. Hay un médico clínico y además investigador americano muy interesante, Dustin Sulak, que trabaja mucho con las formas ácidas. Él contó alguna vez que venían pacientes mayores contándoles que les hacía bárbaro el té de cannabis. Entonces decía, bueno, ¿cómo lo preparás? Ponían hojitas de la planta en una taza, bueno,
la servían en una taza y lo tomaban y decían que se relajaban, que estaban fenómenos. Él hizo la cromatografía del té y no encontró nada de THC y de CBD. Decía, pero esto, ¿cómo podrá actuar? Cuando hace la cromatografía midiendo las formas ácidas, se encontró que tenían un montón de formas ácidas. ¿Por qué? Porque la temperatura del té no te alcanza a decarboxilar los cannabinoides. Entonces siguen de manera ácida. Y tienen efecto. Por supuesto, los cannabinoides de manera ácida se están empezando a usar. Pero tiene un efecto distinto, ¿eh? No es lo mismo el THC decarboxilado que el THCA, que es el THC ácido. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido del cannabis en su carrera de investigación y lectura, estudio? ¿Qué es lo que más los sorprendió? Bueno, mira, por un lado, la verdad que yo me metí en el cannabis medicinal, siempre cuento, por un paciente que tenía epilepsia refractaria en el 2016. Me pongo a averiguar. La verdad que me contacté gracias a la sugerencia de la mamá de este paciente con una familia que utilizaba para su hijo un remedio derivado de la planta de la marihuana, así me lo dijo ella, ¿no? Ajá. Y hablo con la familia, digo, bueno, vemos, ya probamos tantas cosas que vamos a averiguar. Y me contacto después con la Fundación Reel of Caring de Colorado. Ellos me dieron muchísima data, muchísima información del Charlotte Web, de cómo habían obtenido la cepa, cómo actuaba, etcétera, todos los pacientes que tenían tratados. Luego me fui a conversar a la ANMAT, pregunté si era posible traer ese producto para un paciente. Imagínate, un paciente menor de edad, discapacitado, o sea, había todo un tema un legal, protocolo. Bueno, no, pero bien, me atendieron muy bien. Y ese paciente cambió por completo su calidad de vida, por completo. Logró controlar casi en un 100% todas sus crisis y hacer una vida, pero realmente muy, muy normal, una vida prácticamente normal, completamente distinta a la que tenía antes. Empecé a tratar a muchos pacientes, también con epilepsia refractaria, y después, leyendo, primero me empecé a leer cosas de dolor, y digo, sirve para el dolor también, pero usan otra fórmula. Y después empecé a leer otras cosas, vi que tenía otras aplicaciones, y bueno, el destino me hizo, esto fue en el 2016, 2017 se sanciona la ley, se reglamenta, la primera, ¿no? Y sí. 2018 me encuentro en La Plata yendo los sábados a la Universidad de Ciencias Médicas de La Plata, haciendo un curso fantástico de endocannabinología de todo un año. Ese curso, bueno, lo dirigía Marcelo Morante, que fue el creador del ReproCamp. Así que bueno, una experiencia bárbara. Y después en el 2019 me encontré en la primera Expo Cannabis dando charlas sobre cannabis medicinal y neurología. No se lo había imaginado antes estar hablando sobre eso. Aparte, es interesante porque el cannabis, el contacto con la planta, yo soy, un médico con una formación clásica y sigo siendo un médico con formación clásica, pero te da otra visión el utilizar productos así tan directamente derivados de una planta. Es interesante porque uno le presta atención a otras cuestiones que antes no se las prestaba, te da como una visión más amplia y más global del mundo médico, ¿no? De la medicina, de los pacientes, de las enfermedades. Tanto tiempo sin información sobre el cannabis y recién ahora que se están abriendo un poco las puertas, digo, y nuestra necesidad de saber, supongo que debe ser mucha la gente que lo debe conocer más por el cannabis que por la neurología, ¿no? Bueno, en parte sí, porque, claro, esto se empezó a difundir con tanta fuerza a partir del 2019 en los medios, que obviamente llaman muchísimo. La verdad que actualmente por lo menos la mitad de los llamados de los pacientes es directamente para ver si pueden encontrar una solución a su síntoma, a su enfermedad, con alguna fórmula de cannabis, y las patologías son sumamente variadas. De todos modos, cuando son patologías alejadas de la neurología, yo los oriento con colegas que se dediquen, digamos, que sean endocannabinólogos, sí, ¿verdad? Pero de otras especialidades, porque vos tenés endocannabinólogos cardiólogos, endocannabinólogos psiquiatras, clínicos, también hay odontólogos.
Sí, sí, sí. Odontólogos y odontólogas que son endocannabinólogos, y también tenés veterinarios. O sea, la endocannabinología se ha metido en todos oftalmólogos, en todas las especialidades médicas, y también en la medicina no humana. Esto es sumamente interesante y llamativo. Lindo quilombo armó el profe, antes de irse. Mechulam. Sí, fantástico. Realmente, él, si uno tuviera que nombrar una persona responsable del renacimiento contemporáneo del cannabis medicinal y de todo lo que estamos manejando y haciendo al día de hoy, bueno, es él, Rafael Mechulam, claramente. Que nos dejó este año a los 90 y pico de años, sí. A los 90 y pico de años de edad. Doc, la última, para ir cerrando, le agradezco mucho su tiempo. Estamos con el doctor Alejandro Anderson del Instituto de Neurología de Buenos Aires. ¿Por qué piensa que todavía no se puede acceder al cannabis en la farmacia? Lo que comentábamos recién, que todavía falta la llegada, digamos, ahí a los farmacéuticos para que puedan hacer su fórmula magistral. Bueno, hay una ley de cáñamo industrial y de cannabis medicinal que se aprobó, se difundió mucho en los medios, hubo un montón de aplausos, sí, y de fotos, pero parece que después no han trabajado lo que tenían que haber trabajado, y entonces no han reglamentado todo lo que tendrían que haber reglamentado. O sea, los responsables de ese trabajo no están haciendo su trabajo, por eso está todo parado. Doc, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Me dice, por favor, la página web de Limba? Sí, mira, te cuento. La página web es www.neurologiaimba.com.ar. Pero el punto más fácil para que me encuentren, donde tienen un encabezamiento con todos los datos, es el Instagram. El Instagram es doctor con las 6 letras, Anderson con doble S. Dr. Anderson. Ahí es más fácil de encontrarme, más inmediato, aparte se maneja más hoy en día el Instagram, y van a tener arriba números para poder localizar el instituto. También encuentran los datos de otros sitios donde hay información, que siempre es bueno para aprender, porque claro, en la medida que los pacientes tienen más conocimiento de la medicina en general y por supuesto ahora del cannabis medicinal, más salud tienen. Así que es bueno que aprendan, que estudien y que se informen. ¿Le dijeron ya que es parecido a Mr. Anderson de Matrix? ¿Ya o soy el único? Bueno, no sé. Algunos pueden ser. Doctor, un placer haber charlado con usted. Le mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Leo, por invitarme. Que termines muy bien el día y saludos a todos tus televidentes. Gracias, Doc.